Regresó. Profe, ¿le hago una consulta? Te escucho. Nada que ver con el coronavirus. No, el tema es así, tengo un amigo en Andorra y la madre hace más de un mes sufrió el coronavirus y bueno, y la tenían que operar después del mes y volvió a dar positivo al virus. Ajá. Eh, no sé si se reinfectó o sigue teniendo el virus y anticuerpos. Sí, ¿Cómo puede ser sí. eso? Sí, yo leí un artículo, está todo, viste, muy en el aire, o sea, todo el tiempo surge información nueva y realmente no se sabe qué pasa. Pero lo que escuché fue que de la gente que estuvo contagiada, no se generan anticuerpos estables, o sea, pueden volver a contraer el virus con bastante facilidad, digamos, o sea, no hay una inmunidad adquirida fuerte, digamos. Por eso está costando desarrollar una vacuna, digamos, o sea, desde el punto de vista de los anticuerpos. Eh, Parece que, o sea, es muy frecuente o hay gran tasa de recontagio, o sea, de volver a adquirir, digamos, el virus, a pesar de tener los anticuerpos y a pesar de haber tenido ya la enfermedad. Posiblemente esté pasando esto, pero desconozco, porque la verdad que no sé. Toda enfermedad, uno, por más que tenga los anticuerpos y la haya tenido, puede volver a contraerla, siempre. Eh, Cada vez que uno tuvo la enfermedad previamente, baja las probabilidades de poder volver a contraerla porque tiene los anticuerpos y la memoria inmunológica para defenderse frente a esa enfermedad. Pero se puede volver a contraer, o sea, no es que porque ya tuviste no vas a tener. No vas a tener. Lo que parece que pasa es que con este virus es que es muy frecuente volver a tenerlo, volver a contraerlo. Por eso se habla o se tiene miedo mucho de la segunda ola de contagios, digamos. O sea, por más que gran parte de la población lo haya contraído y haya generado inmunidad, no se descarta que después haya una segunda ola, digamos. O sea, Claro, van a ser transportadores también. exacto, exacto. Así que, pero, no sé, tendría que estudiarlo un poquito, no, desconozco el detalle. No, justo estuve hablando y bueno, nada, me comentó eso, que había pasado un mes desde que estaba enferma, y, Sí, estaba bien, ya estaba bien, perfecto, y bueno, sí, y se tenía que hacer una operación. Y sí, bueno, le dijeron, si te da positivo, no te vamos a operar. Y le dio claro, claro. positivo. Qué bárbaro, sí. No anticuerpos, sino a la enfermedad, ¿eh? Sí, 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 Anticuerpos sí, también, pero sí, a la enfermedad. sí, 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 sí. Así que bueno, sí. Bueno, justo cuando se cortó, alguien me estaba haciendo una pregunta. No llegué a registrar quién y a escuchar la pregunta. Yo estaba preguntando, en el circuito abierto, en el no cíclico, digamos, no, Sí, acá. en esa. ¿Qué pasa con el electrón cuando sale de la ferrodoxina? Sí, Y, o sea, ¿dónde va? ¿Qué pasa? ¿En qué queda eso? acá. ¿Y qué determina si se cumple un ciclo u otro? Bien. ¿Es las necesidades de la célula o qué? El electrón final es aceptado por el NADP. Sí, acá. Ven que, o sea, el NADP tiene una carga positiva y este protón tiene una carga positiva. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que a esto le faltan dos electrones. ¿Sí? ¿De dónde? Porque, o sea, para neutralizar una carga positiva y una carga positiva acá. O sea, tiene dos más. Yo necesito dos menos para pasar a NADP con carga cero. ¿Dónde vienen esos dos electrones? Acá. ¿Sí? Estos electrones fueron excitados por la luz, pasan a la ferredoxina se los transfiere al NADP y a este protón. Los une, les entrega los electrones que le faltan y forma NADPH, poder reductor. ¿Sí? ¿Se entendió dónde van los electrones esos? ¿Qué pasa con esos electrones? Sí, sí, Se unen ahí va. acá, que a esto le faltan electrones, por eso tienen carga positiva. Exactamente le faltan dos electrones. ¿Dónde están esos dos electrones? Acá. Entonces, el circuito Entonces no. que va a depender de cuánto NADP haya y... Tal cual, tal cual. Bueno, Todo esto es esquemático, digamos, y está balanceado. O sea, el NADP
está disuelto en el estroma, el NADPH está disuelto en el estroma, y todo esto está pasando adentro del tilacoide, ¿sí? Bien, sigo. Gracias. Entonces, acá está la comparación entre la fotofosforilación cíclica y acíclica, el circuito azul y el circuito verde. En el acíclico interviene el fotosistema 2 y 1, en el cíclico solo interviene el fotosistema 1. Perdón, no me acuerdo si estoy grabando esto. Sí, está grabando, sí. Pablo, esto cuando pasa en bajas temperaturas, no cuando hay saturación lumínica ni tampoco alta temperatura, en las plantas C3. Esto es en planta C3, tal cual. Ah, perdón, la compañera antes había preguntado cuándo hacía la vía cíclica y la cíclica. Hay una combinación de las dos vías, depende mucho de la planta y de las condiciones, digamos, de radiación solar. Si hay muchos fotones, se activan las dos vías. Si hay pocos fotones, se activa una vía. Esto si la planta está a la sombra, si la planta está a la luz, cambia con la especie, es muy variable esto. Las plantas las C3 tienen la posibilidad de utilizar las dos vías para optimizar la obtención de ATP y poder reductor. ¿Sí? Sí, esto es para las plantas C3. No quiero entrar mucho en detalle qué pasa, porque la comparación entre cíclica y acíclica. O sea, así podemos seguir avanzando y después si quieren esto lo puedo volver a explicar. O sea, pero avanzo. Bien. De nuevo. Ahora es el esquema que les mostré antes, con las flechas azules y rojas, representado en la membrana del tilacoides. Y ahora son las proteínas lo que se ven. Es lo mismo, no se asusten. O sea, simplemente ahora cambió la forma de representarlo, ¿sí? Acá tengo el fotosistema 2, acá tengo la energía lumínica que le pega al fotosistema, se produce la excitación del electrón, este salto, y pasa a esta proteína, a la plastoquinona se la da al complejo BF, la BF se la da a la plastocianina se la da al fotosistema 1, vuelve a pegar la luz, el fotosistema 1 se lo da a la ferredoxina entrega esos electrones y forma el poder reductor. En el medio, cuando acá se produce la excitación, ¿de dónde salió este electrón? De la fotólisis del agua, ¿sí? ¿Ven acá? Tengo agua. Se produce la fotólisis. Se produce oxígeno, que se libera a la atmósfera, sale por los estomas de la planta, y se produce un protón. Este hidrógeno sin electrón. ¿Dónde está el electrón de este protón? Acá, ¿sí? Este es el electrón que hace saltar la luz en el fotosistema 2. Eso entonces, cuando no hay estrés hídrico. Exacto, esto es cuando tengo todo, cuando tengo agua, cuando tengo luz, cuando tengo dióxido de carbono, o sea, en condiciones normales. Si la planta yo no la riego, no le doy luz, o no le doy agua, o no le doy dióxido de carbono, estamos en problemas porque se descompensa todo esto, ¿sí? Pero eso sería, digamos, serían condiciones de estrés. O sea, en condiciones normales, con todo a disposición, la planta hace esto, digamos, en la fase lumínica de la fotosíntesis. De nuevo, este es el esquema que ya les vengo explicando por tercera vez ahora. Fotólisis del agua. El agua se rompe, se forma oxígeno y se forma el protón. A este protón le falta un electrón. ¿Dónde está? Acá. ¿Qué pasó con ese electrón? Saltó de nivel energético. ¿Por qué? Porque le pegó la luz. ¿Dónde? En el fotosistema 2. Ese electrón de alta energía pasa a un sistema de transportes de electrones. Son diferentes proteínas que están en esta doble membrana que es del tilacoide. Todo esto está sujeto, fijado en la membrana del tilacoide. Acá abajo está el esquema, ¿ven? Está el tilacoide. Todo esto está pasando en la membrana del tilacoide. Los electrones se siguen pasando de aceptor en aceptor, de BF a plastocianina al fotosistema 2, al fotosistema 1, perdón. Vuelve a pegar la luz, este electrón vuelve a subir de nivel energético, se le entrega a la ferredoxina lo entrega, esta es la ferredoxina oxidada, perdón, reducida, y le entrega al NADP, le entrega el protón y el electrón que le falta y forma el NADPH más H, que esto es reducido. Cada cosa de estas, cada reacción química, cada cosa que va pasando, está mediada por enzimas. ¿Sí? Por ejemplo, acá hay una ferredoxina NADP reductasa. Esta es la enzima que cataliza esta reacción. En definitiva, se van pasando los electrones
y se van produciendo nuevos protones. Ven que acá se liberó un protón del agua, acá hay un protón que se bombeó desde adentro, desde la matriz del estroma, adentro del tilacoide, y apareció acá. ¿Sí? Estos dos protones que están acá. Y esto va produciendo adentro del tilacoide que aumente la concentración de protones, o sea, de átomos de hidrógeno sin electrón. Por eso lo llamo protones, porque lo único que tienen es un protón en el núcleo esto. ¿Sí? Este H+ es hidrógeno positivo, se llaman protones. Aumenta la concentración de protones adentro del tilacoide. Entonces, toda esta parte de transportar electrones, lo que me hace es poder reductor, se reduce el NADP, y además sube la concentración de protones adentro del tilacoide. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto de la concentración de protones? Porque hay otra proteína, otro complejo de grandes proteínas todas asociadas, y esto es una enzima que está metida en la membrana del tilacoide y se llama ATP sintetasa. ¿Sí? ¿Qué hace la ATP sintetasa? Sintetiza ATP. ¿Qué es lo que hace funcionar a esta ATP sintetasa? Es una bomba de protones, esta proteína. Lo que hace es que cuando hay gran concentración de protones adentro y poca concentración de protones afuera, acá hay muchos protones, acá hay pocos protones, se activa esta ATP sintetasa, la diferencia de concentración activa a esta enzima, y lo que hace es sacar protones de adentro del tilacoides, y cuando saca un protón, produce un ATP. Es un intercambio 1 a 1. Saco un protón, hago un ATP. ¿Sí? Entonces, esta bomba, ATP sintetasa, solo funciona si hay alta concentración de protones adentro del tilacoide. ¿Por qué? Porque lo que acciona la bomba de ATP es la concentración de protones. Entonces, por un lado, en la fase lumínica, se está produciendo poder reductor porque se mueven electrones, se saca un electrón del agua, la energía lumínica lo sube de nivel energético, lo van pasando diferentes aceptores, vuelve a pegar la luz, sube del nivel energético, y el último aceptor es el NADPH, y se produce poder reductor. Y además, se van bombeando protones adentro del tilacoide. Estos protones que se bombearon adentro del tilacoide van a movilizar, van a producir que se mueva la bomba de ATP sintetasa. Esta enzima que está clavada en la membrana del tilacoide y que funciona con protones. Cada vez que sale un protón, esta enzima se activa y genera un ATP. Hace que un ADP se una a un fosfato y produce un ATP. ¿Sí? Entonces, ahora sí, tengo que la luz lo que hizo fue mover electrones a lo largo de un circuito, producir poder reductor y producir ATP. ¿Sí? ¿Cómo hizo? Utilizando la membrana del tilacoide. Aumentó la concentración de protones adentro, activó la bomba de ATP que sintetiza ATP y generó ATP movilizando esta bomba. Uy. Momento, a ver que se me fue la de compartir pantalla. Bueno, antes de entrar al ciclo de Kelvin-Benson, ¿cómo venimos hasta acá? Este es otro esquema de lo que acabo de explicar. O sea, voy a ver si se entiende mejor con este, capaz. A ver que se me fue la pantalla completa, no sé por qué. Momento, ¿eh? Dejar de compartir. Ahora sí. Perdón, no estaba viendo el chat. Bien, bien. Ah, bueno, ok. Explico este de nuevo. Este es de nuevo digamos, la síntesis del esquema de nuevo. ¿Qué pasa? Perdón, hay una observación importante acá. El esquema está invertido. Esto es adentro del tilacoides. No Esto estoy es afuera. compartiendo la pantalla, profe. Ah, perdón. Lo estoy viendo yo solo. Paren, que hice macana. A ver, compartir pantalla. No, pero lo que yo quería era maximizar esto. Para. Téngame paciencia. Esto vamos a... Ahora sí.
Ahora sí. Ahora sí. De nuevo, voy con este esquema. Acá tengo a la izquierda todo el sistema de transporte de electrones y a la derecha tengo la bomba de ATP. Una aclaración, respecto al esquema anterior, ahora está invertido esto. Esto es adentro del tilacoide, la parte de arriba. Esto es el estroma, fuera del tilacoide, ¿sí? Entonces, tengo mi fotosistema 2, tengo mi fotosistema 1, acá se produce la fotólisis del agua, acá pega la energía lumínica y se produce la fotólisis del agua, se libera el oxígeno, se liberan los protones, ¿sí? El electrón excitado pasa a la plastoquinona, el complejo citocromo, plastocianina, no sé, todo eso que no interesa, y también se produce un bombeo de protones acá. La ferredoxina es el último aceptor, entrega los protones y forma poder reductor, acá. Acá, dentro del tilacoide, se me están bombeando protones. Acá aumentan, tengo estos protones acá, tengo estos protones acá, y estoy subiendo la concentración de protones. Acá tengo muchos protones juntos adentro del tilacoide. Esto hace que se active la bomba de ATP sintetasa. Entonces, la bomba se activa y me genera, a partir de ADP, más fosfato, ATP. ¿Sí? Entonces, toda esta movida de electrones en el tilacoide que hizo, generar poder reductor y generar ATP. Eso es lo que me interesa que quede claro. La fase lumínica lo que hace es convertir la energía lumínica de la luz del Sol a través de los pigmentos de clorofila en los fotosistemas 2 y 1 en poder reductor y ATP. Todavía no formé ninguna molécula de nada, no hice glucosa. Lo único que hice fue generar poder reductor y ATP. Porque ahora, en la fase oscura, en el ciclo de Calvin, en la segunda parte de la fotosíntesis, voy a usar el poder reductor y el ATP. Entonces, ahora viene la segunda parte de la fotosíntesis, el ciclo de Calvin. O sea, esto va a ocurrir ahora en el estroma. Todo lo que veníamos mostrando pasaba en la membrana tilacoide. Ahora lo que va a pasar es en el estroma. Esto es afuera del tilacoide. Adentro del cloroplasto, claro, pero afuera del tilacoide. Hacen ciclo de Calvin las plantas C3, el 80% de las plantas terrestres. Es lo que venimos explicando. Estamos hablando solo de plantas C3. La fijación del carbono va a ser independiente de la luz entre comillas, porque necesito ATP y poder reductor que viene de la fase luminosa. Entonces, puede hacerse el ciclo de Calvin de noche, sin luz, pero sí necesita de cosas que se obtuvieron gracias a la luz, ATP y NADPH. Utiliza dióxido de carbono atmosférico, del aire, ¿sí? Es lo que se va a fijar. Y para producir una molécula de glucosa se necesitan 6 vueltas. Ahora vamos a ver eso, esto no importa. Ahora después lo volvemos a repasar. El ciclo de Calvin tiene 3 partes. Tiene una fase carboxilativa, se llama, una fase reductiva y una fase regenerativa. La fase carboxilativa es la fijación del carbono. ¿Quién fija carbono? Una enzima. ¿Cómo se llama esta enzima? Ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa. Es un nombre muy largo para la enzima. En la jerga, o sea, entre amigos le decimos rubisco. Rubisco es la enzima por excelencia que se va a encargar de fijar carbono atmosférico y convertirlo en energía química, en sustancias orgánicas. Rubisco es la enzima más abundante del planeta Tierra. O sea, es la que todo el tiempo está fijando carbono atmosférico, dióxido de carbono. Para que tengo gente que me está esperando. A ver si. Y va a convertir, digamos, el dióxido de carbono, lo va a unir, va a formar enlaces y va a formar glucosa, compuestos orgánicos en las plantas. Después, a ver. Ah, sí. Hola Andrés, ¿cómo andás? Perdón, que por ahí estabas en espera hace un rato y no me di cuenta. Ahí está. Entonces, del ciclo de Calvin, o sea, hay un montón de intermediarios, hay un montón de enzimas, hay un montón de nombres de compuestos químicos que no nos van a interesar, no me va a interesar que se aprendan los nombres.
pero sí que tiene, o sea, estas 3 fases y que se produce, digamos, la fijación de dióxido de carbono atmosférico. El dióxido de carbono atmosférico se une mediante enlaces químicos y va a formar glucosa, precursores de glucosa en realidad. ¿Quién lo hace? Una enzima. ¿Cómo se llama esta enzima? Ribolosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa. Rubisco para nosotros. En la fase reductiva, este intermediario, que es el fosfogliceraldehído, no importa, se reduce a fosfogliceraldehído, esto no importa, la fase reductiva. O sea, se vuelve a, digamos, se utiliza el poder reductor que se obtuvo en la fase lumínica, eso es lo que está diciendo la fase reductiva, ¿sí? O sea, uso el NADPH y el ATP que obtuve en la fase lumínica. Y en la fase regenerativa o sintética, es esta última, la fase 3, lo que se hace es obtener nuevamente un compuesto orgánico que va a ser el aceptor, el que se une a ribolosa y que va a formar y da la vuelta al ciclo, digamos. Se vuelven a obtener lo que tengo al principio para poder girar y dar vueltas al ciclo. En el medio de este ciclo sale un precursor o un compuesto orgánico, una molécula, que va a ser la que después se va a convertir en glucosa, que es lo que me interesa hacer en la fotosíntesis. Esto es lo que les contaba, Rubisco tiene esta pinta, es una proteína, una enzima muy bien conocida, más que nada para mostrarles la estructura, y es una proteína, ¿no? O sea, tiene varias cadenas. Cuando yo hablo de cadena estoy hablando de una secuencia de aminoácidos que fue traducida del mensajero de los genes para Rubisco, ¿sí? Volviendo, digamos, al dogma central. Son varios polipéptidos, varias cadenas unidas, cada color es una cadena distinta. Adentro tiene alfa hélices, beta plegadas, forma, digamos, esta enzima, esta proteína. O sea, simplemente para que vean, digamos, la complejidad, ¿no? O sea, si ven en el esquema que tiene el fondo azul, el oscuro, no se ve muy bien porque tiene mala resolución, pero cada palito es un enlace químico entre aminoácidos. O sea, es una proteína de cientos de miles de aminoácidos, es una proteína muy grande. Este es el ciclo de Calvin, se los muestro simplemente de modo ilustrativo. Esta es la fase 1, fijación, esta es la fase 2, reducción, esta es la fase 3, regeneración. Acá es donde actúa Rubisco, la enzima esta que les estoy mostrando. ¿Qué hace Rubisco? Utiliza dióxido de carbono atmosférico y agua que se toma por las raíces y forma este compuesto que se llama fosfoglicerato. Acá se usa ATP, el fosfoglicerato se une, se va convirtiendo en diferentes cosas, pero ven cómo, acá usa el ATP que obtuve de la fase lumínica, acá usa el NADPH que obtuve de la fase lumínica. Entonces, se va convirtiendo en algo que es un precursor, es el gliceraldehído 3-fosfato, que después se va a convertir en glucosa, acá, ¿sí? Acá entró el dióxido de carbono, acá se fue gastando ATP, acá se redujo, acá salió del ciclo este precursor, y llega a ser glucosa. ¿Qué pasa? Acá voy usando, van 12 de estas moléculas, o sea, digamos, acá están los números, ¿no? Uso 6 dióxido de carbono, 6 agua y obtengo 12 fosfogliceratos, que son estos de 1, 2, 3 carbonos. ¿Sí? Acá llego a tener 12 gliceraldehídos de 1, 2, 3 carbonos. 2 salen del ciclo y se van a formar en glucosa. Los otros 10 siguen el ciclo y van a regenerar 6-ribulosa 1, que es esto que está acá, que es lo que la enzima Rubisco va a usar para unir al carbono, al dióxido de carbono, perdón. Por eso es cíclico, porque tenemos 10 moléculas que están dando la vuelta completa y 2 que salen del ciclo y se convierten en glucosa. De nuevo, insisto, o sea, esto es para que lo vean, simplemente para que entiendan cuál es la complejidad. No me interesa ni que se sepan la estructura ni que se sepan los nombres, o sea, simplemente uso ATP que obtuve de la fase lumínica, uso poder reductor que obtuve de la fase lumínica, salen precursores que van a ser utilizados para hacer glucosa, digamos. Otros precursores siguen su ciclo, y esto es un ciclo cerrado. Esto se une al dióxido de carbono y obtengo esto, ¿sí? Acá está la enzima Rubisco,
uniendo el dióxido de carbono, cortando y armando estas dos cosas. ¿Sí? Esto viene pero súper animado. O sea, acá es un resumen de toda la reconstrucción, de todo lo que estuvimos charlando. Esto lo tenía armado hace mucho, pero son como varios clics. Vamos a ir de a poco. Fase lumínica. Estoy en el fotosistema 2. Entro al fotón de energía en los tilacoides. Le pega a la clorofila. Se produce la fotólisis del agua. El agua libera un electrón. Pega al fotón. Este electrón se excita y sube su nivel energético. Ese electrón hace la cadena de transporte de electrones. Se va pasando por diferentes proteínas de la membrana tilacoide y baja de energía. En este proceso, formo ATP. En el fotosistema 1, vuelve a pegar un fotón y este electrón vuelve a subir de energía. Vuelve a estar energizado. Ese electrón es aceptado por la ferredoxina y se produce el poder reductor. La ferredoxina es esta, este es el NADPH, se produce el poder reductor. Todo esto pasó en la fase lumínica. Este es el circuito no cíclico de planta C3. Voy al circuito cíclico. Estoy en el fotosistema 1, ahora, este fotosistema. El fotón excita el electrón, este electrón acá. Este electrón hace la cadena de transporte de electrones, baja de energía y forma ATP. Vuelve al fotosistema 1 y en el fotosistema 1 vuelve a ser excitado. Esta es la fase cíclica. ¿Qué pasa? Terminé con la fase lumínica, obtuve poder reductor, ATP, ATP, y ahora voy a usar ese poder reductor y ese ATP en el ciclo de Calvin. Lo voy a adelantar así. A ver, en el ciclo de Calvin, Rubisco une dióxido de carbono a este compuesto. Este compuesto tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos y le une a cada uno, le une un carbono. ¿Qué hace Rubisco? Le pone un carbono a cada uno y me queda un compuesto de 6 carbonos y los corta a la mitad. Entonces formo 2 compuestos con 3 carbonos cada uno. No importa, estoy contando para que se entienda nada más. No quiero que se memoricen esto. Se va haciendo, esta es la fase, digamos, de fijación de carbono, esta es la parte de reducción, la parte reductiva. Acá, el ATP que obtuve, el ATP, miren de dónde viene, el ATP viene de la fase lumínica, de acá y de acá. El NADPH, el poder reductor, ¿de dónde viene? De la fase lumínica, de acá. ¿Sí? Y después se regeneran este compuesto para volver a unirse al dióxido de carbono y tengo las 3 fases: fijación, reducción, regeneración. Lo importante del ciclo de Calvin es que salen del ciclo una serie de compuestos que van a ser precursores de la glucosa. Entonces, ¿qué entró? Esta es toda la fotosíntesis resumida, todo lo que se acabo de explicar. O sea, las dos fases, la lumínica, la oscura, la fase lumínica no cíclica y cíclica. Acá entró energía, en el fotón, acá entró energía, en el fotón, acá entró energía en el fotón, acá salió energía, como glucosa. Entonces, esta máquina de convertir energía, lo que está haciendo es energía lumínica de fotones, convertirla en energía química de glucosa. Sí, soy consciente de que es un quilombo y que hay mucha información. Así que me interesa ahora que hagamos un... O sea, me imagino que todo esto hay que incorporarlo. O sea, no es algo que seguramente ahora deben sentir que no se entendió nada, pero hay que volver a repasarlo y volver a leerlo para ir... Uy. Se cortó. ¿Qué pasó acá? Se cortó.
A ver, momento que tengo un quilombo de ventanas ahora. A ver, ¿qué pasó? Bien. A ver. Sí, sí, sí. Ahí Cristian está preguntando si el poder reductor se consigue solo en el proceso no cíclico. Correcto. O sea, el no cíclico es el que produce ATP y poder reductor. El cíclico solo me produce ATP. Bien. Bueno, sí, sí, ya me falta muy poquito para terminar. Simplemente, o sea, no me interesa que, para mencionarlo, hablamos todo de la fotosíntesis C3. La fotosíntesis C4 hace otro ciclo, digamos, no es el ciclo de Kelvin-Benson, es el ciclo de Hatch-Slack, no importa. Esto es en plantas de origen tropical y subtropical. El maíz, la caña de azúcar, las monocotiledonias, son las plantas que se denominan C4. En estas plantas hay una separación entre lo que pasa en las células del mesófilo y en las células de lo que se llama la vaina, que son estas células que están acá. Hay una separación, digamos, entre la anatomía de las diferentes células. Entonces, se produce poder reductor y ATP en una parte y se produce el ciclo de fijación de carbono, de dióxido de carbono en otra. Es la diferencia a grandes rasgos. No voy a entrar en detalle porque es mucha información. Existen otras plantas, además de las fotosíntesis C3, C4, están las CAM, que son las plantas que se llaman crasuláceas o plantas del desierto, y es muy común en, por ejemplo, las plantas carnosas, los cactus, hacen una fotosíntesis CAM. Tunas, esas hacen una fotosíntesis de tipo CAM. No importa. Esto de la C4 ocurre en gramíneas, es el otro ciclo que hacen. Y hay también en el ciclo de Calvin algunas diferencias, o sea, los intermediarios no son fosfogliceraldehídos, son malato, no importa, o sea, es bioquímica pura. Me interesa cerrar con esto, es la importancia biológica de la fotosíntesis, la producción de alimentos, para los propios autótrofos, para la propia planta, para los herbívoros, para sostener todas las redes tróficas del planeta y de los ecosistemas, es necesaria esta fotosíntesis, esta conversión de energía lumínica a energía química. O sea, es el comienzo de la cadena alimenticia, de todas las cadenas alimenticias de la biosfera, o sea, que ocurren, digamos, en el conjunto de todos los ecosistemas del planeta. Se encarga de la oxigenación ambiental, o sea, el oxígeno que se produce de la fotólisis del agua es el oxígeno que van a liberar las plantas y que vamos a usar todos los seres vivos, las plantas incluidas, para respirar y hacer la respiración celular. O sea, sin fotosíntesis, sin fijación de carbono, sin fotólisis del agua no hay oxígeno. Si no hay oxígeno en este planeta no hay vida aeróbica, digamos, o sea, no había respiración celular y nosotros, los organismos aeróbicos, no podíamos sobrevivir. También influye, digamos, en la formación y regeneración de la capa de ozono. El ozono es una capa muy delgada de una forma particular del oxígeno que es O3, oxígeno 3, o sea, no es oxígeno 2, oxígeno es oxígeno 2, ozono es oxígeno 3, se forma a partir de oxígeno. Entonces, para poder tener una protección de ozono que filtra y que protege contra los rayos ultravioleta del sol, es necesario tener oxígeno. Y disminuye el efecto invernadero, o sea, lo que se conoce como el calentamiento global, digamos, está disminuido por las presiones parciales de oxígeno, y el efecto invernadero está, digamos, incrementado o aumentado por las concentraciones de dióxido de carbono. O sea, si hay muchas emanaciones de dióxido de carbono, si hay mucha combustión, se produce un calentamiento global porque el dióxido de carbono tiene un calor específico asociado que hace que aumente la temperatura de la atmósfera. La fotosíntesis, ¿qué hace? Fija dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, lo que hace es bajar la presión parcial de dióxido de carbono en la atmósfera y de alguna forma frenar el calentamiento global y disminuir el efecto invernadero, ¿sí? Si yo tengo muchas emisiones de carbono, de dióxido de carbono, la forma de eliminar el dióxido de carbono es
fijando dióxido de carbono. ¿Con qué? Con las plantas. Por eso, no sé, vieron que es uno de los grandes problemas de la deforestación, ¿no? O sea, si estamos eliminando superficies forestadas, superficies que hacen fijación de carbono, estamos incrementando o favoreciendo el incremento de dióxido de carbono en la atmósfera. Y eso contribuye al efecto invernadero y al calentamiento global. El metano también, ahí Lautaro pregunta por el metano. El metano también produce efecto invernadero y aumento de la temperatura media del ambiente. Lo que pasa es que las plantas no pueden fijar metano, o sea, no pueden bajar las concentraciones de metano. Solamente pueden bajar las concentraciones de dióxido de carbono, fijando carbono, dióxido de carbono. Bien, son las 18:55, me sobraron 5 minutos. La próxima clase vamos a ver la respiración celular. Entiendo que esta clase fue dura, o sea, tiene mucha información, tiene mucha terminología, muchos procesos. Me interesaría que, bueno, que se lo tomen con mucha paciencia y que revisen el apunte que les voy a dejar. Esta clase la estoy subiendo hoy mismo a la plataforma para que la puedan volver a ver. Y les dejo también los apuntes teóricos para poder volver a estudiarlo. Insisto, no me interesa que estudien, aprendan, memoricen nombres de enzimas, nombres de, digamos, de intermediarios, de compuestos químicos. O sea, sí me interesa que entendamos, o sea, esto de la fotosíntesis separada en dos fases, una fase lumínica, qué se obtiene en una fase, qué se obtiene en la otra. Me interesaba bien, o sea, mostrarles, digamos, parte por parte cómo es todo el proceso para presentárselos y que lo conozcan, pero no es mi intención evaluarlo. O sea, así que armen una lista de consultas que surjan, de dudas, de cosas que podamos volver a charlar y a sacar, digamos, sacar la duda del miércoles. El miércoles tenemos clase a las 18 y seguimos con la respiración celular. ¿Algo más que quieran aportar? Yo terminé. A ver. No me digan que me olvidé de grabar esta última parte. Sí. Sí, me imagino. Yo sé que es mucho. Así que esto necesita una consulta con la almohada. ¿Está grabando? Sí. Esto es... dejar de compartir es esto. No, sí, joya. Sí, está grabando, menos mal. Bien, sí, estamos grabando. Sí, yo tenía un poco de miedo, digamos, porque no sabía cómo armar esta clase y dije, era como, o hacemos una fotosíntesis resumida y simple, o hacemos la fotosíntesis ampliada. Y me pareció que vamos con la ampliada. Después veremos con qué nos quedamos, o sea, esto es paso a paso, e incluso, o sea, es una forma de reducción que no vimos la C4 CAM, y también, o sea, el ciclo de Calvin, o sea, no me interesa porque tiene millones de pasos. En realidad son 10 pasos, cada uno tiene un intermediario químico distinto, y en cada uno de los pasos actúa una enzima distinta. Entonces es como que es mucho, digamos. Así que ármense, revisen la presentación, lean los apuntes, busquen información de la fotosíntesis, y el miércoles seguimos charlando de esto. El miércoles y las clases que siguen, así que no se preocupen, no se termina acá. O sea, esta fue la primera presentación de la fotosíntesis, vamos a seguir trabajando, seguro. Les subo a la plataforma hoy esta clase, los apuntes que les prometí, y trabajo práctico número 4, que tranqui, vamos a tratar de, todavía no pensé la fecha, pero la idea es hacerlo de acá a 10 días, así que tranqui. Chicos, se me corta, así que ya los despido. Hablamos el miércoles a las 6. Así que gracias a ustedes por estar.